Mi hermano Pepe y yo crecimos en una parte de la ciudad que, para aquel entonces, quedaba en las orillas de la zona urbana. Algunas calles de los alrededores eran de pura tierra, otras como la mía se hicieron de empedrado. Al principio todo era muy bonito, muy tranquilo. De hecho, casi ni había vecinos. Recuerdo que por las noches, en algunas temporadas, casi al terminar el verano, se escuchaban las ranas y los insectos al terminar de llover. Esto le ponía a las noches un ambiente bastante misterioso, que aunque aparentaba dar cierta tranquilidad, a veces me daba miedo. Se sentía como si desde la oscuridad de los terrenos de alrededor algo o alguien nos observara. Mis padres siempre fueron muy trabajadores. Él era obrero en una fábrica y mi madre una ama de casa. Mi hermano y yo, al llegar a esa nueva colonia, entramos en una escuela en la más cercana que había, apenas a un par de cuadras de nuestra casa. Ahí mismo hicimos muchos amigos. Fue una de las mejores etapas de mi vida. Todo iba perfecto hasta que una mañana llegó un nuevo niño al salón. La maestra nos lo presentó al inicio de la clase. Buenos días a todos, niños. Vamos a darle la bienvenida a su nuevo compañero. Él se llama Pablo y viene llegando a nuestra comunidad. Pablo era un niño problemático. Al poco tiempo descubrimos que él vivía en la misma calle que nosotros, pero una cuadra más arriba. Muy pronto nos dimos cuenta de que su comportamiento era incorrecto por los ejemplos que tenía en casa. Su padre era un señor borracho, y su madre, pues la gente decía que era bruja. Poco le importaba lo que pasaba con sus hijos, y de su esposo. Las vecinas llegaron a decir que esa señora lo había embrujado para que él se perdiera en el vicio, y ella pudiera andar de canija de aquí para allá, haciendo su vida como de soltera. Pablo, el niño nuevo de la cuadra, era un año mayor que yo. Nos decía la maestra que él había tenido que repetir el año al llegar a vivir a la nueva colonia. Algunos compañeros comentaban que Pablo había ingresado a nuestro salón debido a que lo habían expulsado de su anterior escuela. El niño nuevo no venía solo. Él tenía una hermana, Lorena. Ella iba en nuestro mismo grado, pero en otro salón. Ella era la que más sufría en esa casa. Siendo una niña muy bonita y muy alegre, se esforzaba de sobremanera para que la situación de sus padres no le afectara. En muy poco tiempo nos dimos cuenta también de que Pablo era uno de esos niños que hacen bullying a los demás. Se robaba los almuerzos y escondía las mochilas. ¿Y qué decir de su aprendizaje? Era obvio que su rebeldía iba más allá, tanto que a la misma maestra le llegaba a faltar el respeto. Más de una ocasión estuvo a punto de ser expulsado de nuestra escuela también, pero su madre hacía hasta lo imposible para que no lo corrieran. Dicen que esa señora le llevaba regalos al director y que por eso también lo tenía trabajado con brujería, para que su hijo, aun siendo un gran problema, pudiera seguir estudiando. En la calle ya no era lo mismo al salir a jugar, pues ese morrillo siempre terminaba buscando pleito. Mi hermano José toda la vida fue bastante tranquilo. Yo, por el contrario, aun siendo un año más chico, era más despierto. Ahí me tienen defendiéndolo, o al menos lo intentaba, porque además de todo, Pablo era un grandulón, corpulento. Para su edad obviamente era muy grande. Siempre tenía la ventaja del tamaño en comparación de nosotros. Con el paso del tiempo, aprendimos a vivir con esos problemas, pues en la vida hay que saber cuidarse de todo y de todos. De eso se trata, de sobrevivir. Durante la adolescencia, Pablo dejó de ir a la escuela. Contrario a su hermana Lorena, que nunca abandonó los estudios, él se fue haciendo más violento.
un vago, vicioso que se metía en problemas a la menor provocación. Pablo, al igual que todos los que llegamos a vivir ahí siendo niños, se convirtió en un joven paulatinamente, pero a diferencia de nosotros, él fue cambiando su aspecto. Un día se rapó la cabeza casi por completo. Solo se dejó una especie de cresta que se peinaba en forma de picos. Se llenó de tatuajes y siempre llevaba una camisa negra, ya muy decolorada. Le gustaba mucho llevar calaveras en sus tatuajes, en su ropa y hasta como en algunos colguijes que llevaba en el cuello. Ahora ya no solamente la gente que lo conocía le tenía temor. Desde esa época, hasta los desconocidos se cambiaban de banqueta por temerle a su simple apariencia. El tiempo siguió pasando y se decía por la calle que su mamá lo estaba enseñando a trabajar con las artes oscuras de la brujería. Ya en su juventud, era más tiempo el que pasaba encerrado en la cárcel que estando libre por las calles. Pero cuando llegaba, uno ya no podía ni siquiera ir tranquilo a las tiendas. Era tan notorio cómo había terminado Pablo en comparación de mi hermano. A José toda la vida lo admiré por su intelecto, y a Pablo toda la vida le había tenido miedo. Mi hermano siempre fue el mejor ejemplo para mí, tanto en la escuela como en la casa, ayudando a mis padres y cumpliendo con sus tareas, siempre con las mejores calificaciones. Era un cerebro. Solo tenía un pequeño problema mi hermano. Se había enamorado de Lorena, la hermana de Pablo. Desde que ella llegó a vivir a la colonia junto con toda su peculiar familia, yo sabía que a Pepe, mi hermano, le había gustado ella, y al parecer, ella también se interesaba en él. En ocasiones cuando mi hermano y yo íbamos a comprar algo a la tienda, nos encontrábamos a esa muchacha en el camino. Ellos dos se quedaban platicando, siempre teniendo cuidado de que su hermano no los mirara. Con el paso del tiempo, la zona se empezó a poblar más y más. Ahora los terrenos se iban convirtiendo en casas. La tranquilidad de nuestra colonia fue yéndose paulatinamente. Después de un tiempo, mi hermano Pepe empezó a salir oficialmente con la hermana de Pablo, con Lorena. Esto ante los ojos de su mamá fue bien visto, pues la señora sabía bien que mi hermano tenía un gran futuro. El papá de Lorena no vivía en la realidad. Él ni cuenta se daba de lo que hacían sus hijos. Lamentablemente, en cuanto a Pablo, no fue lo mismo. Él era muy celoso con su hermana. Más de una ocasión había intentado golpear a Pepe, pero Lorena lo defendía. Ella era la única persona en su casa que podía calmarlo. Él por su parte la respetaba mucho, y si ella le ordenaba que lo dejara en paz, él tenía que obedecer. Era como una bestia que se sometía a su amo. No encuentro otra manera de describirlo. Lorena, mi cuñada, a veces iba a nuestra casa. Mis padres y yo la recibíamos con aprecio, porque sabíamos que ahí se la pasaba bien, olvidándose de los problemas que tenía en su casa propia, en otro ambiente más tranquilo y de cordialidad. Ella no era feliz en su casa. Era como si le hubiera tocado tener la familia equivocada, pues en la suya siempre había algo que no la dejaba tranquila. Llegó un tiempo en el que Pablo ya no podía hacer nada para evitar que mi hermano Pepe se mirara con Lorena, pues si él le llegaba a hacer algo a Pepe, ella de inmediato llamaba su atención. A mis padres no les gustaba cruzar palabra alguna con los papás de Lorena, ni con su hermano. Solo aceptaban que Pepe saliera con ella porque sabían bien que era diferente a toda su familia. Con el paso del tiempo, era común que Pablo se viera involucrado en peleas callejeras. Algunos jóvenes que, al igual que él, solían juntarse por las esquinas de la calle, fueron sumergiéndose en un ambiente hostil y de peligro.
Peleaban con cualquiera que se les cruzara por enfrente y los mirara mal. Eso preocupaba mucho a nuestra mamá. Ahorita no vayan a salir, hijos. Es muy peligroso. Por ahí anda Pablo con su pandilla. Acaban de asaltar a un jovencito que iba pasando. Mi hermano Pepe siempre confió en que por salir con Lorena a él no le pasaría nada. Ya no se preocupe tanto, mamá. Además de que a esta hora ya no salimos a la calle, el hecho de que Pablo respete mucho a Lorena a mí me tiene más tranquilo. ¿Sabe qué, mamá? Tiene razón Pepe, pero últimamente nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie, porque debemos de cuidarnos al salir a la calle. No podemos permitir que ese güey se adueñe de nuestra tranquilidad. Alguien debería de ponerle un alto de una vez por todas. Ya lo sé, hijo, pero ya ves, cada que se pelea o cada que asaltan a alguien, la policía llega horas después. ¿Para qué quieres que les vaya a hacer algo? Yo no me refiero a la policía, mamá. Estaba pensando en que nosotros no deberíamos de permitirlo. Mi hermano Pepe y Lorena seguían estudiando. Se les miraba muy felices al llegar juntos de la escuela. Juraban que cuando se graduaran se casarían y formarían su propia familia. Según Lorena, eso tenía muy molesto a su hermano, tanto que ella quería que en cualquier momento, si tuvieran la oportunidad de salirse de su casa, y ahí como no queriendo, presionaba un poquito a mi hermano para que cuanto antes se fueran a vivir juntos, para no esperarse hasta que acabaran de estudiar. Yo la llegué a escuchar en sus pláticas. Entonces, ¿qué, Pepe? ¿A poco no te gustaría que rentáramos un lugar cerca de la escuela? Yo ya estoy empezando a juntar un dinero. A veces podía notar la incomodidad de mi hermano por no poderle decir que por ahora no era el momento adecuado, pues mi hermano no trabajaba, solo se dedicaba a estudiar. Es decir, no tenía ningún ingreso. Mis papás le pagaban la escuela, a diferencia de ella que desde muy chica trabajaba, no tanto para ayudar a su familia, sino para poder tener una vida más digna ella misma. Pues aunque Pablo en ocasiones llegara con cantidades fuertes de dinero a su casa, dinero mal habido, todo se le iba en vicios para él y para su banda. Las cosas poco a poco fueron escalando en cuestión de inseguridad cerca de nuestro entorno. Pero no solo eso, también ocurrían cosas sin explicación, situaciones un tanto oscuras, pues llegó un tiempo en el que a nuestros vecinos se les empezaban a perder sus mascotas, y a los pocos días los pobres animalitos amanecían en una esquina con la garganta cortada. Empezaron a correr rumores de que alguien de por ahí estaba realizando rituales satánicos y que esas mascotas eran sacrificadas como parte de rituales. Se hablaba de que Pablo era el responsable. Decían que había llevado las prácticas de brujería de su madre a otro nivel. Todo lo que ella le había enseñado, él le había puesto su estilo. Yo le insistía a Pepe en que debíamos hacer algo, pues si antes la gente ya le tenía miedo, ahora con mayor razón evitaban a toda costa meterse con ese güey. ¿Sabes qué, Pepe? Si nadie se anima, yo mismo voy a ponerle un alto a Pablo. Esto no puede seguir así. La pobre de mi madre está toda aterrorizada. Ya se acerca el fin de año y esta vez quería invitar a mis tíos y a mis primos a que pasaran la noche vieja con nosotros. ¿Tú crees que así se va a animar la pobre a invitarlos? Espérate, hermano, no te vayas a meter en problemas. Mira, a ese vato tarde o temprano le va a llegar su merecido. O vas a ver que simplemente irá madurando. A veces a algunas personas eso les lleva más tiempo que a otras. Mi hermano logró quitarme esa idea de la cabeza. Yo mismo traté de tranquilizarme y de pensar mejor las cosas. Esto evitó que hiciera una estupidez. Por fin se llegó la noche de fin de año. Nosotros ya teníamos un buen rato esperando a mis primos y a una de mis tías que, finalmente, mi madre sí los había invitado.
Fue cuando llegaron que nos platicaron lo que había ocurrido, el por qué habían demorado tanto en llegar. Ay, disculpen la tardanza, es que por poquito y no llegamos. Nos acaban de asaltar aquí cerquita. ¿Cómo que los acaban de asaltar, tía? A ver, platíquenos cómo estuvo. Ya no se puede estar tranquilo por aquí. Eran unos tipos, pero el que más nos dio miedo fue uno que traía un chaleco negro y tenía un peinado como de picos. Estaba lleno de tatuajes y traía un cuchillo bien grandote. Con ese mero nos amenazó para que les diéramos todo lo que traíamos. En ese momento miré como nunca antes había visto a Pepe. Se levantó de la mesa y salió a la calle bien enojado, gritando el nombre de Pablo. Suponemos que alguien le avisó que mi hermano lo andaba buscando, porque después de un rato, él mismo fue el que llegó a nuestra calle. En ese momento, sin decir palabra alguna, mi hermano se le dejó ir y logró conectarle un puñetazo en la mera boca. En ese momento yo miré cómo Pablo hizo una sonrisa muy siniestra. Se limpió la sangre que le estaba escurriendo del hocico. Mi hermano le había cortado la boca con su puño. Entonces Pablo tranquilamente se quitó el chaleco y lo aventó a un lado. Cerró sus puños y se fue directo sobre mi hermano. En ese momento de la nada llegó Lorena y evitó que Pablo le partiera la cara a Pepe. Ahí terminó todo. Nosotros le explicamos a Lorena qué era lo que había ocurrido, y ella se fue directo a su casa a seguirle reclamando a su hermano, no solo por intentar pegarle a Pepe, sino sobre todo por haber asaltado a mis primos y a mi tía. Pasaron los días y por las esquinas de la calle seguían apareciendo animales degollados, incluso pequeñas aves, de esas que las vecinas solían tener en jaulas. Una mañana, mientras Pepe se levantaba para prepararse antes de entrar a la escuela, en cuanto se levantó se desplomó en el piso. Dijo que se sentía muy débil. Mis papás se preocuparon y, primero que todo, le dieron algo de comer. Creyeron que todo se debía a que andaba un poco débil por no comer bien, por estar haciendo tareas y cosas referentes a la escuela. Mis papás creían que esto lo tenía demasiado presionado. Mi hermano pareció recuperarse un poco, pero después de un par de días comenzó a sentir mucha debilidad en las manos. Con el paso del tiempo, las cosas fueron empeorando. Mis padres, al ver que esto iba evolucionando para mal, lo llevaron a consulta con un médico. Este a su vez los mandó con otro y con otro, y lejos de que alguno de ellos encontrara una cura para lo que mi hermano estaba padeciendo, ninguno sabía a ciencia cierta lo que le estaba ocurriendo, pues para ese momento mi hermano casi no podía ni hablar, no caminaba, se trababa mucho cada que intentaba hacer algo. Lorena se la pasaba en la casa intentando que él reaccionara, pero él solo iba empeorando. Llegó el día en el que mi hermano estaba totalmente inmóvil. Teníamos que llevarlo en una silla de ruedas y alimentarlo en la boca. Fue tan rápida la manera en la que llegó hasta este estado que parecía como si le hubiera dado un derrame cerebral. Y digo que parecía porque los doctores ya también le habían mandado a hacer una resonancia magnética en su cabeza, y todo en los resultados mostraba que su cerebro estaba totalmente bien. No había una explicación para lo que le estaba ocurriendo. Una noche en la que Lorena se encontraba en casa de mis padres, nos dijo que ella tenía una sospecha. Oigan, quiero aprovechar que ahorita Pepe está en su habitación dormido para comentarles algo que he estado sospechando. No sé si ustedes crean en esas cosas, pero no crean que no he escuchado eso que se habla de mi hermano y de mi madre. De mi madre doy fe, confirmo que ella se dedica a la brujería, pero de Pablo no me consta. El punto es que yo he visto varias veces los trabajos que ella hace y el hecho de que Pepe se haya enfermado de esa manera, sin explicación, me hace pensar que
Ella o mi hermano tienen algo que ver en esto. Alguno de ellos dos le hizo un trabajo de brujería, pero yo sospecho más de Pablo, porque mi madre hasta eso sí quiere mucho a Pepe. Ella sería incapaz de hacerle algo. Casi estoy segura que fue Pablo, porque desde que ocurrió lo del Año Nuevo, lo de su pelea, mi hermano no dejaba de repetir que se iba a vengar de él. Yo asumí que él no iba a hacer nada porque yo se lo pedí. Le dije que si él lo golpeaba, se las iba a ver conmigo. Entonces él me dijo algo que la verdad no me dejó muy convencida, y menos ahora con lo que le está pasando a Pepe. Lorena nos siguió platicando varias cosas que la hacían sospechar de su hermano, y a palabras de ella, Pablo le había dicho: «Está bien, hermanita, lo voy a dejar en paz. Solo porque tú me lo pides. Ya te dije, Pablo, no quiero que le vayas a hacer nada a Pepe». «No te preocupes, hermanita, ya te lo dije. Pepe debe quedarse bien tranquilo. Tú no te preocupes». Con la plática de esa noche, Lorena nos convenció a todos de que Pablo tenía algo que ver en todo esto. Así que, al día siguiente, ella nos llevó a ver a un brujo que era conocido de su mamá. Ella no quiso que su madre misma nos ayudara con eso, porque no sabía a ciencia cierta si ella también tenía algo que ver. A mi hermano lo tuvimos que llevar en su silla de ruedas. Al pobre hasta se le iba la cabeza de lado. Era admirable cómo Lorena en todo este tiempo seguía al pendiente de él. Ella muy fácilmente pudo irse de su lado y dejarlo ahí a su suerte, pero no lo hizo. Por el contrario, ahí estaba ella junto a nosotros, en esa consulta con el brujo que ella nos había sugerido visitar. «Buenos días, pásenle por favor. Mira qué grande estás ya, Lorena. Cuando venías con tu mamá estabas bien chiquita». «Buenos días, señor. Sí, ya ve que el tiempo pasa volando. Pues le comento que él es mi novio. Él era una persona completamente sana y normal, y de un día para otro empezó a perder la movilidad y el habla. Yo casi estoy segura de que mi hermano le puso un mal para que él quedara así, pues hace un tiempo ellos tuvieron una pelea, y yo me interpuse para que él no lo golpeara. Y no sé si usted sabía, pero, a diferencia de mí, Pablo heredó el don de mi madre. Y por lo poco que yo sé, él se dedica a hacer trabajos más oscuros, solo por diversión, pues ni siquiera son trabajos que haga para alguien más. Todo lo hace porque es una persona muy mala, mi hermano. Simplemente por eso». «A ver, Lorena, tienes que calmarte un poco. Ustedes son los papás del muchacho, señores». «Sí, señor. Y también creemos lo que dice Lorena. ¿Cree que nos puede ayudar?» «Muy bien, déjenme solo con el muchacho. Tú no te vayas, Lorena. Tú me vas a ayudar». El señor le pidió a Lorena que permaneciera en el lugar con él. Ya después Lorena nos comentó que él quería ver si ella también había heredado los dones que tenía su mamá. Y así era, pero ella nunca los había querido desarrollar. A palabras de ella, que les platico que el Señor me pidió que le ayudara a rezar. Después me dio un puño de hierbas y le empecé a rezar por todo el cuerpo pegándole, mientras él me decía lo que yo tenía que hacer. Entonces yo empecé a sentir una energía inexplicable, como una voz que me seguía diciendo qué hacer, aun y cuando el brujo ya no estaba hablando para nada. Yo solamente seguí mi instinto. Nos dijo Lorena que entre los dos le hicieron una curación a mi hermano, que efectivamente él traía un trabajo que le había echado Pablo. Según lo que nos comentó Lorena, al señor brujo le daba un poco de pesar porque estimaba a su mamá y sabía que lo que le esperaba a Pablo no era nada bueno. «Lo siento mucho por Pablo, Lorena, pero aunque sea tu hermano, él debe recibir su castigo, pues lo que hizo con Pepe no tiene nombre. Esperemos que se recupere lo antes posible. Lamentablemente por tu hermano no puedo hacer nada.
A él se le va a regresar solito el mal que hizo. Según Lorena, el haber estado con ese señor curando a mi hermano le había abierto por completo una especie de ojo que ella anteriormente quería cerrar. Decía que la experiencia al final de cuentas le había gustado, toda la energía que podía sentir. Todo este tiempo había estado yo reprimiendo eso que llevaba por dentro. Me daba mucho miedo, pero ahora me da gusto haberlo sacado de esa manera, ayudando a Pepe. Mi hermano después de eso comenzó a recuperarse poco a poco. Ahora podía hablar nuevamente. Bueno, lo intentaba, pero aunque no estaba al 100%, al menos podía comer por sí mismo y caminar con la ayuda de un bastón. Lorena lo llevaba a terapia. Por fin, nuevamente llegó la Navidad. Mi hermano casi estaba recuperado por completo. Entonces ocurrió algo inesperado en la calle. Todo empezó con un alboroto que se escuchaba. Eran gente corriendo y gritando. En la calle se estaban peleando de una manera muy salvaje. Solo se miraban piedras volar por el aire y mucho polvo. No vayan a salir, hijos. Ciérrenle bien a la puerta. Claro que no, mamá. Si salimos ahorita nos va a tocar también a nosotros. Resultó que una pandilla había ido a buscar a Pablo. Ya estaban hartos de sus agresiones y de los asaltos. Al parecer, en esta ocasión, él se había metido con la persona equivocada. Nosotros observábamos desde la ventana de la casa cómo es que Pablo estaba golpeando en el piso a un joven. En ese momento, otro le llegó por la espalda y lo dobló con una patada. Lo tiró al piso y ahí entre varios comenzaron a patearlo. Le daban en la cara y en el cuerpo. Él ya no pudo defenderse. Entonces, mientras yacía malherido en medio de la calle, llegó uno de los que, ya hartos de sus agresiones, le puso punto final a su carrera delictiva, a toda esa maldad que derrochaba día y noche desde que era niño. Ese joven venía cargando una piedra. Era una enorme. Apenas si podía con ella. Entonces la levantó por arriba de su cabeza y dando un paso atrás la dejó caer sobre la cara de Pablo. Se escuchó horrible, como si algo se reventara. Después de eso, todos se fueron corriendo, incluyendo a los que decían ser su pandilla. Nadie lo auxilió. Solamente llegó su mamá llorando después de un rato. Ahí estaba él tirado en el suelo. Esperó a que llegara una ambulancia. Sinceramente, con lo que acabábamos de ver, no creímos que él fuera a sobrevivir, pero sí lo logró. Lo malo para su mamá fue que Pablo terminó exactamente como estaba mi hermano. Quedó casi como un vegetal. Decía Lorena que no podía comer por sí mismo y que su mamá tenía que estarse haciendo cargo de él. No fue mucho tiempo el que duró así. Después de unas semanas, él perdió la vida. Poco a poco se fue apagando. En la actualidad, mi hermano Pepe ya volvió a ser el mismo de antes. Está por graduarse y dice que en cuanto lo haga, hará lo posible por cumplirle el sueño a Lorena. Pero no solo se va a ir a vivir con ella. De hecho, ya tiene fecha para la boda. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like, compártela. Te pido por favor que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.